Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Manuel? Muy buenas tardes. Con gusto de estar por acá contigo y saludar a toda la audiencia. Muchas gracias, estimado Alejandro. Hoy nos va a tocar como buffet porque vamos a tener que abordar varios temas. Uno, que no puede pasar desapercibido, estimado Alejandro, que fue una protesta paralelismo, ¿no? Una protesta en contra de Televisión Azteca y Ricardo Salinas Pliego, se llevó a cabo este fin de semana, y la protesta, el móvil inicial era en solidaridad y apoyo a la senadora Citlali Hernández, porque como es uso de conocimiento público, Ricardo Salinas Pliego es un patán, es una especie de Lex Luthor, pero por lo menos Lex Luthor sí quería Estados Unidos, ¿no? Que se ha tratado en múltiples ocasiones de ofender por su apariencia física, Citlali Hernández. Colectivos feministas llegaron a las instalaciones de Televisión Azteca y protestaron en contra de este caballero. Vamos a ver, escuchar. Ricardo Salinas Pliego y colocamos algunos tendederos del odio para que puedan ustedes saber de qué van estos mensajes y con qué poder mediático se están ejerciendo. Absolutamente ninguna boicota TV Azteca hasta que Salinas repare su violencia. Boicota TV Azteca hasta que Salinas repare su violencia. Patriarcal, la justicia electoral es un arma patriarcal. La justicia electoral es un arma patriarcal. Fue lo que sucedió en la Ciudad de México. Alejandro, Ricardo Salinas Pliego trató de minimizar los hechos ocurridos diciendo, pero eran 15, eran 20, eran 30, eran 40. Curiosamente, en redes sociales fue el tema de conversación y los medios de comunicación, esos que apoyan mucho, ¿no?, los movimientos y las causas sociales, casi no abordaron o de manera nula mencionaron el tema, Alejandro. Sí, creo que fue una protesta además muy oportuna la que hicieron, convocada por las compañeras del colectivo Feministas 4T y encabezado por ellas. Fue una protesta muy, muy oportuna porque además justamente el viernes pasado fue el día en el que el Poder Judicial liberó a Uriel Carmona, al exfiscal de Morelos, ya recluido, estaba en el penal del Altiplano. Cuando vimos estas escenas verdaderamente lamentables de Uriel Carmona huyendo de forma cobarde, incluso de declaraciones de los medios de comunicación, ya lo tenían con una camioneta y sus guaruras esperándolo afuera del penal para llevárselo lo antes posible y así evitar que fuera detenido nuevamente por la justicia. Entonces creo que este viernes pasado fue muy oportuno que se llevara a cabo esta protesta porque creo que fue un día en el que particularmente se sentía además esta impunidad con la que personajes como Ricardo Salinas Pliego también pues han andado sin que sean tocados por instancias judiciales, porque puedan ser sancionados como debiera ser. Ricardo Salinas Pliego lleva meses, probablemente incluso años, atacando, acosando a la senadora Citlali Hernández, secretaria general además de Morena, el partido político en el poder. Que nadie diga que Morena, por el hecho de gobernar la presidencia de la República, por el hecho de ser mayoría en estos momentos, quiere decir que tiene un poder ya en el Poder Judicial similar al que tuvieron en su tiempo pues los expresidentes. Esto jamás hubiera sido posible en tiempos del PRI y del PAN, pero aquí vemos la impunidad que reina todavía, porque precisamente, pues, aunque sea una persona, la senadora Citlali Hernández, con un espacio de representación, que está en un espacio de toma de decisiones, en un espacio de poder, pues no se escapa de
poder ser agredida, ser discriminada, violentada por un personaje como Ricardo Salinas Pliego. Pero ese día que estuvimos ahí justamente en la manifestación, se comentaba también cómo también representa la senadora Citlali Hernández, pues un caso muy claro de cómo estos oligarcas, frente a personajes que los hacen sentir amenazados, que incluso pues los hacen sentir tal vez intimidados por lo que pueden representar, por el cambio generacional que pueden implicar, que está llegando nuevos perfiles al poder, al gobierno, con nuevas ideas, también implica que están muy asustados. Algo muy bueno, decíamos, debe estar haciendo la senadora Citlali Hernández para que después de tanto tiempo un personaje como Ricardo Salinas siga ensañado de esa forma. Alguien que presume tener la riqueza y no tener que perder tiempo para estar en redes sociales, pues se la pasa perdiendo tiempo en redes sociales atacando a Citlali sin que pues esto pueda meritar una sanción, lo cual pues es muy lamentable. Seguramente perder algo más que tiempo en redes sociales, sino dinero también en los Estados Unidos por diferentes fraudes tributarios. Permíteme darle la bienvenida también, para integrarlo a esta mesa de análisis, querido Alejandro, a otro joven extraordinario y amigo de esta casa informativa, al joven Emilio Villar González, que está aquí con nosotros en Sin Máscaras y en los Reporteros MX. Emilio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No escucho a mi querido Emilio. Vamos a ver si podemos activar el audio. Listo, adelante, Emilio. A ver. No. A ver, activemos. Si me ayudas, Emilio, con el audio. ¿Ya me escuchas? Fuerte y claro. Adelante, Emilio. Bienvenido, buenas tardes. Qué gusto, querido Manuel. Pues a tu servicio, pregúntame. Muchas gracias, querido Emilio. Preguntarte justamente en el tema de conversación de la mesa sobre estas protestas que se dieron afuera de Televisión Azteca en torno a la figura de Ricardo Salinas Pliego por los diferentes mensajes de odio que ha vomitado en contra de Citlali Hernández desde hace ya más de un año. Recordar que en algún momento Salinas Pliego ingresó a la lista de agresores del Instituto Nacional Electoral, pero luego se amparó y hasta este momento ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diferentes amparos, han protegido y han cesado para que el señor Ricardo Salinas Pliego pueda seguir sin ningún problema hablando de Citlali Hernández en aspectos negativos y peyorativos. Emilio. A mí me parece terrible la actitud del señor Ricardo Salinas Pliego, porque se muestra como lo que es, como un patán, un hombre que utiliza todo el poder económico y político que tiene para estar insultando de forma permanente a una mujer y por efecto ejercer violencia política en razón de género. Es lamentable que las autoridades de nuestro país no hagan absolutamente nada y que cuando una institución trata de hacerlo, lo único que hace Ricardo Salinas Pliego es mofarse, lo cual demuestra que en este país no hay igualdad ante la ley, porque si bien la Constitución dice que todas, todos y todes somos iguales con base a la Constitución, la realidad es que quien tiene poder económico siempre se sale con la suya o casi siempre y puede hacer cuestiones que no la mayoría de los ciudadanos. Así que Ricardo Salinas Pliego es un violentador de la ley, un violentador de las mujeres y un evasor de impuestos que no entiende que en el marco del nuevo régimen deben pagar impuestos y contribuir al desarrollo nacional, porque en cualquier país desarrollado con progreso y con justicia, las y los empresarios que contribuyen al desarrollo de sus naciones entienden que los impuestos que pagan sirven para generar infraestructura, justicia a partir de los programas sociales y de distintos aspectos que hacen que el piso disparejo se vuelva más parejo. Así que desgraciadamente en México tenemos una oligarquía apátrida, una oligarquía que lejos de construir con toda la población, de generar consensos y de contribuir al bien de su nación, se dedican a torpedear el desarrollo nacional, se dedican a andar haciendo la de bufones en las redes sociales en lugar
de trabajar. Claro que el señor Ricardo Salinas Pliego no tiene necesidad de trabajar, porque él vive del trabajo ajeno de más de 180,000 personas, porque él vive de la pobreza de las y los mexicanos que producto de salarios miserables no pueden comprarse bienes y servicios en un solo pago, sino que lo tienen que andar haciendo de a poquito, y Salinas Pliego se aprovecha de eso para robarse gran cantidad del dinero de las familias más pobres de México. Salinas Pliego es un parásito, y lo es doblemente porque vive de la pobreza de la gente y tiene el cinismo de no pagar impuestos para no contribuir a que la gente más pobre de este país pueda tener un futuro en dignidad. Así que lo único que puedo decir para terminar es mi absoluta solidaridad a la compañera Citlali Hernández Mora, una joven decente, comprometida con las causas del movimiento, fundadora de Morena y de la 4T, y que siempre se ha mantenido congruente, que es una defensora del bien general sobre el interés particular. Y al señor Ricardo Salinas Pliego lo llamo al orden, a que sea más sensato, a que deje de violentar a las mujeres y a la Constitución, que entienda que él tiene una responsabilidad con la nación, que no es un bufón de crucero, y que el dinero no da educación, el dinero no da nivel. Él puede tener más de 13,000 millones de dólares, pero se comporta como lo que es un bravucón de quinta. Usurero, dice el buen libro Alejandro Torres, Emilio Villar. Pasemos a otros temas, al tema de la Ciudad de México, donde sé que los dos tienen opiniones bastante interesantes. Antes de cualquier cosa, de entrar en el caso de el partido Guinda, el partido de Morena, hoy se sube otro contendiente que posiblemente no contaba Morena que se iba a subir, y que, hay que decirlo, puede poner en jaque la elección de la Ciudad de México y podría desestabilizar el triunfo de Morena en el 2024. Vamos a ver, escuchar. Quien también en algún momento ha manifestado su interés por contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es Sergio Mayer, ex diputado federal. Actor, gracias por acompañarnos, Sergio. Es un gusto para mí, un gran honor, Carlos, el poder estar aquí en tu programa y acompañarte y permitirme estar cerca de tu público maravilloso. Pues después de ver quiénes están inscribiéndose, Sergio, quiénes han levantado la mano, ¿persiste el interés de buscar ser jefe de gobierno de esta ciudad? Pues yo te digo una cosa, hay grandes perfiles en izquierda y en derecha, y es un tema importante. A mí, cuando me han preguntado, yo siempre he dicho que por supuesto que me encantaría ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo sé que hay tiempos para eso. Yo tengo todavía que hacer muchas cosas antes de tomar una definición. Y yo tengo un pequeño problemita, que es justamente que soy un poco apartidista, no apolítico, apartidista, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces es muy complicado participar de manera independiente en una contienda tan importante como es la jefatura de gobierno. Y creo que tengo que ir paso a paso para ir creciendo, ir aprendiendo. He seguido preparándome, he seguido tomando diplomados que tienen que ver con la administración pública, y esa es una parte importante, ¿no? Seguir creciendo. Usted participó con Morena, como diputado de Morena, de la bancada de Morena. Yo participé, justamente yo fui diputado federal, pero yo fui de la cuota ciudadana. Exacto. Yo no se afilió. Yo nunca he sido afiliado, yo nunca he participado en ningún partido político. Entonces, esta es una parte importante. Ya algunos partidos políticos se me han acercado, esa es la verdad. De todo tipo, de todos los partidos. De todo tipo, sí, por supuesto. Y para participar en una contienda tan importante es necesario ser... Bueno, es como aparece el diputado Sergio, bueno, ya no es diputado, Sergio Mayer, así tal cual. Pues ahí está. Tenemos algunas intermitencias en estos momentos con los invitados. Algo pasó en el sistema StreamYard. Vamos a pedir que activemos la cámara. Ya ando acá. Regreso a mi querido Emilio Villar González. Emilio, preguntarte qué opinas de tu futuro jefe de gobierno, Sergio Mayer. ¿Cómo se ha convertido últimamente la política local de la Ciudad de México en torno a decirse que él es apartidista,
que no va a buscar ningún extracto por la vía partidista, sino como un candidato ciudadano por la misma vía como lo hizo Eduardo Verástegui y Emilio Villar? Pues para mí en la Ciudad de México la ruta está muy clara. Creo que solo hay una candidata viable y es la compañera Clara Brugada Molina, porque ha hecho un gobierno extraordinario en Iztapalapa. Lo demás se trata de inventos surrealistas que están alejados de la realidad política de nuestra ciudad. En la Ciudad de México hay dos grandes proyectos que están en disputa. El proyecto de la derecha del cártel inmobiliario que encabeza Santiago Taboada, un proyecto donde no importan los derechos de la gente, donde no importa el bienestar general, donde solo les interesa enriquecerse a costa de los demás, así no importe la vida de las personas. Y por el otro lado está el proyecto de la compañera Clara Brugada, que ha demostrado en Iztapalapa que es posible hacer realidad las utopías. Clara Brugada, Manuel, ha recuperado 500,000 metros de espacio público, ha hecho 13 gigantescas utopías que son unidades de transformación para la inclusión social y el bienestar de la población, y en estas utopías se garantiza el derecho a la salud de la población, a la educación. Hay escuelas de todo tipo, incluso escuelas de música, escuelas de cine. Se garantiza el derecho al esparcimiento, a la recreación. Hay granjas interactivas, hay planetarios, está el acuario digital inmersivo más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo en un gigantesco barco. Se garantiza el derecho al deporte. Cuando Clara Brugada llegó a la alcaldía de Iztapalapa no había una sola alberca pública. Ella construyó 13 albercas públicas olímpicas y 5 centros acuáticos. Hizo el único parque jurásico gratuito de México, Iztapasauria. Entonces Clara Brugada, con estas 13 utopías que, repito, tienen de todo: centros de salud, escuelas, espacios para el deporte, espacios para la recreación, dándole a la gente más pobre lo mejor para que pueda ejercer todos sus derechos. E incluso Clara Brugada ha innovado porque ha hecho realidad el derecho al cuidado, que consiste en que históricamente los cuidados del hogar, que es el principal motor de la economía nacional, lo hacen las mujeres. Quienes lavan la ropa, quienes hacen de comer, quienes cuidan a los niños, a las niñas, y el Estado mexicano y la sociedad no le retribuyen nada a las mujeres por hacer esa gran labor. Entonces Clara, en todas las utopías, hizo un sistema público de cuidados, donde hay lavanderías gratuitas, donde hay spa para las mujeres, donde hay comedores comunitarios. Por si no fuera poco, hizo un programa social que se llama Mercomuna, que se lo dan a la mitad de la población de Iztapalapa, a 1 millón de personas y 200,000 familias, que consiste en darles un recurso económico en vales que solo pueden gastar en las tiendas de la comunidad y en los mercados, de tal manera que se fortalece la economía familiar, pero también la economía de la comunidad. Por si fuese poco todo esto, querido Manuel, Clara Brugada nunca ha estado en el PRI, nunca ha estado en el PAN, nunca ha zigzagueado. Clara viene de la izquierda de lucha, de la izquierda que en esta ciudad sacó al PRI con el movimiento urbano popular, de la izquierda que levantó su voz por la democracia. Clara es fundadora de Morena. Clara conoce a Andrés Manuel López Obrador desde 1997, cuando él llegó a Iztapalapa con el éxodo por la democracia proveniente de tu estado, Tabasco, Manuel. Entonces, si tenemos a un perfil que es de izquierda, que tiene experiencia para gobernar, que es fundadora de Morena, que no tiene escándalos, que tiene probada honestidad, ¿por qué andamos buscando fórmulas surreales? ¿Por qué andamos queriendo entregar el proyecto de ciudad a la derecha o a esperpentos como este que me acabas de mostrar? Yo considero, Manuel, que tenemos que dar un paso al frente, y todas las mujeres y hombres libres de esta ciudad y del país, porque la Ciudad de México no solo
es de los que vivimos aquí. La Ciudad de México es un patrimonio de todos los habitantes de la patria. Entonces hay que levantar nuestra voz para dos cosas. Uno, que siga el proyecto de transformación de izquierda popular y de derechos en la ciudad y que se profundice. La Ciudad de México es el único estado de la República donde los adultos mayores no pagan por el transporte público. La Ciudad de México es el único estado de la República donde hay una política integral de vivienda que le da vivienda a los más pobres. La Ciudad de México es la única entidad de la República donde las niñas, niños, jóvenes de primaria, secundaria, kinder reciben una beca para estudiar. La Ciudad de México es la única entidad de la República donde hay internet gratuito. La Ciudad de México es la ciudad con más museos, con más parques, pero hay muchos problemas por resolver, como el hundimiento de la ciudad, como las grandes desigualdades entre Oriente y Poniente, e incluso en el Poniente también hay profundas desigualdades que se tienen que resolver, y eso no lo puede hacer un perfil inexperto, eso no lo puede hacer una persona sin capacidad y menos de derecha, porque la diferencia fundamental, Manuel, entre la izquierda y la derecha, sin aventarte tanto rollo a ti y Alejandro, es que la izquierda procura el interés general sobre el interés particular y la derecha busca satisfacer el interés individual sobre el general. Entonces nosotros en Morena tenemos que ganar con alguien de izquierda, no con alguien de derecha, porque solo hay algo peor que perder ante la derecha y es ganar con la derecha, y eso no lo podemos permitir. Y estoy absolutamente seguro, Manuel, que la gente de esta ciudad es consciente, que la gente de esta ciudad es libre, que la gente de esta ciudad ni se vende ni se rinde y va a apoyar a Clara Brugada Molina. Y hay otro muy buen perfil como el doctor Hugo López-Gatell, al cual yo respeto profundamente, y creo que tanto Gatell como Clara son perfiles de izquierda, son perfiles del obradorismo, pero me parece que Clara sí conoce muy bien la ciudad, que Clara sí sabe gobernar y que Clara ha hecho un trabajo único a nivel local en este país. Ningún presidente municipal de México, ningún alcalde de México ha hecho una labor como la realizada por Clara. Así que Clara se merece ser la próxima jefa de gobierno y encabezar a la 4T en esta ciudad. Por eso hago un llamamiento fuerte y claro a todas las mujeres y hombres libres del obradorismo y a todas las mujeres y hombres libres conscientes a que levantemos nuestra voz para apoyar a la compañera Clara Brugada y construir una ciudad donde el derecho al cuidado se garantice, una ciudad de utopías, una ciudad de libertades y una ciudad que siga siendo la vanguardia a nivel nacional para hacer realidad los derechos en toda la nación. Que naturalmente el día de hoy también Clara Brugada fue a registrar su aspiración, ya es oficialmente aspirante a coordinadora, pues no estatal como tal, porque no es estado la Ciudad de México, pero sí para la capital. Alejandro, suena como el inicio de una historia, de un chiste o de una novela. Un policía, un doctor y una maestra entran a un bar, ¿no? Básicamente a ver cómo resulta y qué es lo que pasa. En el caso de Omar García Harfuch, por lo que tengo entendido, sí hay bastante preocupación en su equipo sobre el tema de su seguridad. Hay que recordar que Harfuch incluso sufrió un atentado a inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum, donde de milagro, la verdad es que de milagro sobrevivió. En esa ocasión murió un escolta suyo y terminó con 2 impactos de bala. Y así, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, que es lo que podremos esperar de la campaña de Harfuch, una situación bastante seguido. Así es como Harfuch el día de hoy dio su conferencia de prensa. Previamente a ello, perros policía inspeccionando que no hubieran pues elementos ni artefactos explosivos, así tal cual. Este tipo de imágenes, Alejandro, Emilio, van a ser bastante recurrentes en la figura de Omar García Harfuch, el tema de la seguridad. Yo te quiero preguntar, Alejandro, en contraponiendo lo que expone Emilio, el perfil de Omar García Harfuch realmente no es de izquierda, es de centro derecha, es conservador. ¿Cuál es el perfil de Omar García Harfuch? Y preguntarte
si no sería pragmático que eventualmente Harfuch fuese el candidato de Morena a la Ciudad de México, en el entendido que específicamente en la Ciudad de México las clases medias y las clases medias altas, y ya ni decir las altas, se han desentendido por lo menos en los últimos años con el partido de Morena, y que Harfuch de repente resultaría atractivo como perfil a esos sectores de la sociedad. Voy contigo, Alejandro. Yo creo que el conservadurismo de la Ciudad de México y de ninguna parte del país va a votar por Morena. Realmente, sea el perfil que sea, hay un conservadurismo, hay un voto duro del conservadurismo en el país que pues es difícil de mover, que tampoco ha incrementado, sino que se ha mantenido muy marginal ahí, dependiendo del territorio, pero realmente es muy difícil que ese conservadurismo pudiera votar, aún si fuera el caso de que en la Ciudad de México se pusiera un perfil como el de Omar García Harfuch. Creo yo, querido Manuel, en primer lugar, que lo que está sucediendo en el caso de del proceso interno de la Ciudad de México es muy similar a lo que se dio en el Estado de México y a lo que se dio antes de este proceso, en el proceso nacional de definición de la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T. Y esto es que realmente estamos definiendo en la encuesta de Morena quién va a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Realmente, seamos claros, más allá de eufemismos que se puedan utilizar, ninguno de los que estamos aquí vamos a competir por ese espacio, y creo que en este análisis lo podemos decir. Realmente lo que está en juego aquí es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre quien gane la encuesta de Morena. Sí es verdad que después de la elección de 2021, que fue una elección muy cerrada en donde se perdieron importantes alcaldías de la Ciudad de México, las encuestas más recientes todas le dan la victoria a Morena en las próximas elecciones del 2024 en la Ciudad de México, y creo que debemos de partir de eso para hacer un análisis claro y no pensar que se debe de tomar una decisión a partir de un posible riesgo de perder la Ciudad de México. Sin duda, se debe de garantizar el triunfo no solamente a nivel jefatura de la Ciudad de México, sino de todos los distritos electorales federales y locales, para que quien gane la jefatura de gobierno pueda tener una mayoría amplia, una mayoría calificada en el Congreso de la ciudad, y también garantizar la recuperación de las alcaldías que se perdieron en 2021. Dicho esto, yo creo que el perfil de Omar García Harfuch, si bien todos los perfiles de Morena representan ser muy competitivos frente a lo que trae la oposición, del otro lado estamos viendo a los representantes del cártel inmobiliario y a personas tan corruptas como Santiago Taboada y otros perfiles, que lo que está en juego desde Morena pues realmente es entre perfiles que han hecho un buen trabajo, como el subsecretario Hugo López-Gatell, como el ex secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que también creo que hizo un espléndido trabajo, pero yo coincido mucho con mi querido Emilio de que la ruta es clara en la Ciudad de México. Tú me consultas respecto al perfil de Omar, si es de izquierda o de derecha. Creo que más bien es un perfil que no ha tenido una formación ideológica, es un perfil más bien operativo. Él lo declaró mucho en anteriores entrevistas que ha tenido, que su papel a lo largo de su vida, su trayectoria y su trabajo ha sido operativo, y yo creo que él puede seguir abonando desde ese lugar en siguientes tareas en lo que la transformación lo necesite, y más en el tema de seguridad. Pero la tarea de la Ciudad de México, una ciudad tan compleja, tan grande, es la capital cultural de América, como se le ha denominado en los últimos años. Yo creo que amerita un perfil que tenga la capacidad de gobernar para todas y todos, y de resaltar esa tradición y grandeza cultural que tiene la Ciudad de México en toda su diversidad de pueblos originarios, de luchas de izquierda. Es la ciudad del movimiento estudiantil de 1968, es la ciudad del movimiento estudiantil de 2014, y precisamente ahí es en donde muchas y muchos, como yo, y estoy seguro que como muchos en la Ciudad de México, padecimos en ese entonces la represión por parte de Miguel Ángel Mancera. Son tiempos que ya vivimos a pesar de nuestra juventud y que no estamos dispuestos a que se repitan en la Ciudad de México. Por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, a pesar de que la residencia de muchos como yo pudiera ser en el Estado de México. Yo soy chilango de nacimiento, y parte de mi militancia y de mi lucha en el movimiento fue precisamente en la ciudad, y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario hacer para que un perfil de izquierda y con la capacidad de profundizar el proceso de transformación como el de Clara Brugada sea el que encabece la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. En cualquier partido de fútbol, ya ni hablar de básquetbol, de cualquier deporte, cualquier ventaja de 54 unidades
vendría siendo arrasador, vendría siendo terrible, vendría siendo una masacre deportiva. En términos políticos, yo ya no sé si esto califique como arrasar, pero sí estaría dentro de lo próximo, por lo menos en la categoría de aniquilar. 54 puntos porcentuales es lo que, según la encuesta de las Heras, significarían la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Según de las Heras, si hoy fuesen las elecciones para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum ganaría con el 68% de las preferencias, Xóchitl Gálvez con el 14%, Samuel García con un 4% y Eduardo Verástegui, por alguna razón, en un escenario hipotético donde sí llega a la presidencial del 24, tendría el 2%. 54 puntos porcentuales, dice de las Heras, Emilio, puede variar, puede ser menos, no, ya sería el colmo si fuese más, mucho más, pero es lo que dice de las Heras, es lo que vienen diciendo la mayoría de las casas encuestadoras, a tal grado que el equipo digital de Gálvez ha modificado las encuestas de Consulta Mitofsky, diciendo que hay empate técnico. Ya el propio Roy Campos, director de Mitofsky, dice, eso no es cierto porque nosotros no hemos hecho una encuesta desde agosto, no es posible, en fin. Obviamente, para que haya este tipo de resultados es porque ha pesado lo del plagio, Emilio, ha pesado lo de la Casa Roja, lo de la Casa del Moche, sus declaraciones impertinentes y para colmo un reciente video que pues desconozco quién haya subido esta mañana, ¿verdad? Para que pues nos diéramos cuenta que en el aeropuerto también se le enfocan a Xóchitl Gálvez por saltarse las filas de abordar en el avión. Es un desastre el tema de Xóchitl Gálvez y como remate viene un equipo de 3 voceros, originalmente eran 4, del cual uno ya se bajó, que era Germán Martínez, y ahora saldrá Emilio Álvarez y Casa, Kenia López Rabadán y Javier Lozano Alarcón como voceros oficiales de la caballería de Gálvez Ruiz. Voy con tus opiniones, Emilio. Sí, permíteme hacer un paréntesis antes de pasar a esto para concluir el tema de la Ciudad de México. Mira, a mí me interesa darle un dato a la población de todo el país y de la ciudad. En la elección del 2021, Morena en el Estado de México sacó el 30% de la población. Morena en todo el país sacó el 35% de la votación. Y Morena en la Ciudad de México en el 2021 sacó el 40% de la población. Es decir, estuvo 10 puntos por encima de lo que tuvo Morena en el Estado de México y 5 puntos por encima de lo que tuvo Morena en la República. Y como bien dice Alejandro, no podemos comparar peras con manzanas. En el 2021, el PRIAN-RD ganó muchos municipios del Estado de México y hay que ser autocríticos. ¿Por qué los ganó? Porque hubo compañeros de Morena que no estuvieron a la altura y por lo tanto la población castiga. La población está tan politizada que si un gobernante, sea del color que sea, no da buenos resultados, lo castiga y lo saca. Sin embargo, en la elección del 2023, la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó la gubernatura con más del 53%, de tal manera que un fenómeno similar va a ocurrir en la Ciudad de México. Morena va a arrasar en la ciudad con el perfil que sea, y yo considero, al igual que Alejandro, que el mejor perfil es Clara Brugada, porque además dio buenas cuentas en el 2021. Clara Brugada fue la única gobernante del centro de México que logró reelegirse con casi el 60% de la votación, con 500,000 votos. Clara aportó 1 de cada 3 votos de Morena en toda la Ciudad de México, y esto se debe a la creación de las utopías, pero también a que iluminó las calles, a que llenó de murales las calles y a que creó una policía de proximidad comunitaria que le dio más seguridad a la gente. Entonces, no hay que perder de vista el proceso de la Ciudad de México, porque
nos estamos jugando el proceso de transformación en la caja de resonancia de la patria. Hay que hacer que una compañera de izquierda sí o sí sea la candidata, y esa es Clara Brugada, y por ello también quiero felicitar al compañero Gerardo Fernández Noroña, que él, que es diputado de Iztapalapa, ha dicho públicamente que si logró ganar la elección, que si logró reelegirse, fue gracias a la fuerza popular de Clara Brugada y del presidente López Obrador en el territorio de Iztapalapa. Dicho lo cual, querido Manuel, respondo a tu pregunta. La oposición está moralmente derrotada. La oposición no tiene nada que hacer contra la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la coalición Juntos Hacemos Historia Morena, PT y Verde, porque nosotros representamos al proyecto de transformación del presidente López Obrador. Nosotros representamos la lucha por los derechos, por la soberanía, por la dignidad nacional y por la construcción y consolidación de un estado de bienestar que genere justicia para todas y todos. Y ellos representan el plagio, el saqueo, la mentira y el robo, los negocios al cobijo del poder público para enriquecer a una camarilla de delincuentes, como es el caso de la señora Xóchitl Gálvez, que se puede disfrazar de indígena y de pueblo, pero no lo es, porque el pueblo no es vulgar, el pueblo no es ignorante, el pueblo no se arrastra ante el poder del dinero, el pueblo de México es digno, el pueblo de México es altivo y el pueblo de México es uno de los más politizados del mundo. A los señoritos de la oposición, como el gerente Claudio X González, se les olvida que tenemos un presidente que todos los días concientiza a la gente, que todos los días informa y debate con su pueblo para construir la verdad patriota que lleve a México a tener días mejores. Y entonces, Manuel, en el 2024 se va a debatir la continuidad de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador no es ya una persona, no es un ser humano. Andrés Manuel López Obrador es una idea, es un concepto, es un proyecto de nación, y más del 70% de la población quiere que ese proyecto y esa idea siga de la mano de una científica, de una luchadora social de izquierda, de una buena gobernante y de una mujer. Por primera vez en la historia vamos a tener una presidenta mujer, pero no cualquier mujer. No vamos a tener a una vulgar falsaria que está en contra del pueblo y que se enriquece y que hace casas ilegales. Vamos a tener a una mujer que está con la gente y para la gente. Correcto, Emilio. Alejandro, en este punto, creo que la expresión "este arroz ya se coció" es bastante liviana para las proyecciones de distintas casas encuestadoras. Es brutal, y como lo decíamos en nuestra entrevista principal de esta edición de Sin Máscaras, cualquier escenario para la oposición es desastroso, ya sea manteniendo a Xóchitl o removiendo a Xóchitl. Remover a Xóchitl significaría admitir el fracaso de la candidatura que resultó, y mantenerla solamente garantizaría a este paso hundirse todavía más y dejarle prácticamente una elección sin candidatos con candidatos. Entonces, preguntarte, en un escenario bastante incómodo, pero si tú fueses Claudio X González, ¿qué haces en esta situación? Ojo, no está dentro de las opciones el suicidio, hay que tomar una decisión en torno a una política real. ¿Mantienes o quitas o qué haces con Xóchitl? Porque la única actualización que demuestra conseguirle, entre su propia percepción, una artillería pesada de voceros como Javier Lozano, como Emilio Álvarez y Casa, como, bueno, ya ni Germán Martínez, como Kenia López Rabadán, solamente demuestra que la van a mantener por lo menos otro rato. También el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas está presionando ahí con indirectas en redes sociales, tuiteando fotografías de Beatriz Paredes, como de aquí está el cambio por si se ocupa. ¿Qué va a pasar, Alejandro? Pues ya lo veíamos hoy en la mañana que salió este desplegado que emitió Claudio X González con los voceros de Va por México y, bueno, ya de Amplio por México y estas supuestas organizaciones de Unidos y estas que salieron en aquella marea rosa, en donde ya hacían un llamado desesperado, urgente,
a cerrar filas en torno a Xóchitl Gálvez. Yo no tengo la menor duda de que este llamado a cerrar filas con Xóchitl sea después de la encuesta que salió justamente en la que ponías de las eras, en donde ponen a la doctora Claudia Sheinbaum 54 puntos arriba de Xóchitl Gálvez. Ya creo que están en un momento en el que está siendo muy difícil sostener la candidatura de Xóchitl Gálvez y están haciendo llamados desesperados a la unidad, dado que hay muchas voces dentro del mismo Frente Amplio opositor que, como lo vimos hace unos días en las oficinas del PRI de Alito Moreno, pues ya incluso revivieron a la figura de Beatriz Paredes para llevarla otra vez a las oficinas del PRI, volver a platicar con ella y revivir esa posibilidad de que el PRI pueda poner a candidata al frente del Frente Amplio por México. Entonces yo creo que aquí va a ser muy definitorio lo que suceda en estos días. Si cambian a Xóchitl Gálvez, al final de cuentas va a ser la decisión más inteligente de parte de la oposición, porque no hay manera en la que se pueda frenar este declive, este desastre de la campaña de Xóchitl Gálvez. Pareciera ser diario. Si se pudieran hacer mediciones diarias de la percepción que tiene la ciudadanía de Xóchitl Gálvez, con cada cosa que dice Xóchitl Gálvez y cada que la ponen frente a un micrófono y puede estar en una entrevista en vivo, es una nueva declaración que le resta 5 o 10 puntos a su candidata del PRIAN. Entonces yo creo que lo más inteligente por parte de ellos pudiera ser desactivarla, rehacer su proceso, como muchas y muchos demandaron que se pudiera repetir el proceso, todos aquellos que declinaron antes de llegar siquiera a la consulta, que nunca hubo consulta. Yo les recomendaría que todavía tienen el tiempo suficiente para llevar a cabo su proceso como se lo prometieron a su militancia, pero pues hay quien dice que si ves a tu enemigo destruirse, pues mejor solamente no le digas nada y lo dejes ir como va, ¿no? Entonces creo que de este lado lo que nos va a seguir ocupando serán los procesos de Morena. Ya salieron la convocatoria para los procesos internos de las gubernaturas del próximo año y creo que va a seguir siendo lo que esté en la agenda pública los siguientes días. Pues vamos a ver cómo resulta. Por lo pronto, 54 puntos. Híjole, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección por 30 puntos de diferencia. Y ya de por sí era bastante difícil pensar que se iba a poder repetir esa hazaña. Pero si hoy fuesen las elecciones, Claudia Sheinbaum no solamente ganaría la elección, sino que doblaría incluso la ventaja que tuvo en su momento López Obrador en 2018. Está para el análisis y está para verse. Alejandro, Emilio, yo les agradezco mucho a los dos por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Le pido por favor a los dos que nos compartan sus redes sociales a manera para que la gente esté atenta de su cobertura informativa y analítica, desde luego, en sus redes. Empiezo contigo, Alejandro. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, querido Manuel. Emilio, un gusto compartir esta mesa el día de hoy con ustedes. Nos vemos en las redes sociales como @Alejandro4T_, como Alejandro Torres. Nos seguimos leyendo en estos días. Un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias, Alejandro. Te envío un fuerte abrazo. Emilio, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales? Gracias, como siempre, y esperamos tenerte aquí más seguido. Antes de decir mis redes, me voy a aventar un spot. Si les preguntan en la encuesta, Clara Brugada es la respuesta. Está en juego el destino político y social de nuestra ciudad. No se dejen manipular y vamos hacia la izquierda. Mis redes sociales son Emilio Villar González. Últimamente no las he usado porque hemos andado mucho en territorio, pero ya las voy a usar. Te mando un abrazo fraterno a ti, Manuel, Alejandro, y a todo tu auditorio. Los quiero mucho. Te voy a compartir la notificación del INE, Emilio. No, es para que sea la coordinadora de organización de la 4T en la Ciudad de México. Bueno, si les preguntan en la encuesta, pero para ser la coordinadora de organización de la 4T en la Ciudad de México, no para otra cosa, eso ya todavía no sabemos. No dije nada, entonces. Muchas gracias, querido Emilio. Te envío un fuerte abrazo. Alejandro, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. La mesa de los lunes aquí en Sin Máscaras, la mesa juvenil, hablando con nosotros.